Damos un saludo muy cordial de bienvenida a la senadora Isabel Cristina Zuleta en esta entrevista que generosamente ha querido concedernos para la audiencia del Territorio Verde. Muy buenos días, senadora, bienvenida. Muy buenos días a Territorio Verde. Muchas gracias, Pedro, por esta conversación. Hacía mucho no conversábamos. Yo creo que este es un espacio para los ambientalistas del país, un espacio que tiene mucha trayectoria y por eso agradezco que no me saquen de la agenda por el hecho de ser senadora, porque primero soy ambientalista y después senadora. Claro que sí, precisamente recordando que la última entrevista que tuvimos fue en ese ejercicio de activista, de ambientalista, muy destacado en el movimiento Ríos Vivos y muy destacado por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que es un proyecto que, como es de conocimiento público, se ha hecho a sangre y fuego en el departamento de Antioquia. Bueno, entonces, para quienes no conocen, con la venia suya, senadora, voy a proyectar acá en la pantalla un breve resumen de quién es Isabel Cristina Zuleta López. No sé si ya se está viendo en la pantalla, sí. Bueno, usted es conocida como activista ambiental, senadora por el Pacto Histórico, que integra la Comisión Quinta del Senado, estudió sociología en la Universidad de Antioquia, ha realizado investigaciones sobre la propiedad de tierras y su relación con megaproyectos extractivistas. Fundó el Movimiento Ríos Vivos en el año 2008, organización que ha denunciado las consecuencias ambientales y sociales de la hidroeléctrica Hidroituango en su zona de influencia, y de este ejercicio se ha convertido en una figura pública por la defensa del medio ambiente, en lo que la llevó a ganar con su movimiento el Premio Público por la Paz en el año 2016 y el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en el año 2018. Ese es un breve resumen suyo. No sé si quiera adicionar algo, senadora. No, así está bien, Pedro. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva que vamos a ampliarla en este momento, que son los temas que nos convocan hoy. Senadora, no sé si ya se está viendo. No, no, no se está bien. Bueno, vamos a ver qué pasó. Solamente que a veces estas tecnologías molestan un poquito. Bueno, no, vuelve y se va. Vuelve y se va. Entonces, bueno, vamos a dejarla en pequeño para que no moleste más. Y es esto, senadora. En Colombia, ustedes como Senado de la República en esta administración han recibido una mala herencia del Congreso de la República en los gobiernos que han transcurrido desde César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y terminó con Iván Duque. Esa herencia, esa mala herencia que ha recibido el Congreso y por supuesto los colombianos, empieza por la ley 685/2001, con ese código de minas que es un código que tenemos que decirlo porque así se pudo probar el año pasado en febrero por el padre Javier Giraldo, y en este momento no recuerdo el nombre del otro presentador. Precisamente en la Cámara de Representantes se hizo un foro en donde se probó públicamente cuál es la historia de corrupción de todos estos proyectos mineroenergéticos en Colombia, que comenzó desde la época de César Gaviria, se agudizó mucho en la época del presidente Andrés Pastrana y ha sido nefasta en el transcurso de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Ese código de minas es, en lo que ellos pudieron presentar y probar, es un código de la corrupción en donde convirtieron los recursos naturales no renovables del país en el botín para las multinacionales. ¿Y qué decir de los tratados de libre comercio, que son no solo inconstitucionales? O sea, aquí la Corte Constitucional en su momento le dio un valor de constitucionalidad para hacerlos aprobar, pero eso no quiere decir que no sean inconstitucionales y que no sean leoninos para Colombia. Recientemente la sentencia de unificación, la sentencia SU 095/2018, sentencia inconstitucional que sacó la Corte Constitucional, quien es la guardiana de la Constitución, pero dejó de serlo con esa sentencia, favoreciendo a la multinacional china petrolera Manzaroar Energy, y despojó
no solo de los derechos constitucionales a un ambiente sano de la comunidad de Cumbral en el departamento del Meta, sino a todos los colombianos, porque precisamente otros tribunales aprovecharon esa nefasta sentencia para seguir despojando de esos derechos al resto de los colombianos y abrió algo mucho más grave, una puerta en donde se hicieron negociaciones a puerta cerrada entre gobernadores, entre alcaldes y esas multinacionales precisamente para los proyectos mineroenergéticos. Y en el departamento de Huila, precisamente el profesor Miller Duzán nos ha dotado de mucha información de cómo es que ellos tuvieron que defender su territorio para que no se hicieran estos proyectos allí. Y en época más reciente, los proyectos de las centrales hidroeléctricas que se quieren seguir haciendo en el resto del país, que no solo retrasan la implementación de nuevas tecnologías de energía limpia en el país, que es lo que necesitamos, sino que detrás de eso hay otros manejos. Y concluimos con los monocultivos de palma africana, que ya están bastante avanzados en Colombia y que tienen un impacto ambiental y social tremendo. Y recientemente, esto último que lo revelamos en la última emisión de Territorio Verde, lo que está sucediendo con el aguacate hash en Colombia. En el eje cafetero prácticamente se lo tomaron también multinacionales, algunas grandes, otras peruanas, otras chilenas, en fin, de todo. Y estos impactos realmente son grandes. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Bajo esta nefasta herencia que ustedes han recibido en el Congreso de la República sobre los últimos proyectos, y me refiero concretamente a centrales hidroeléctricas y a monocultivos de aguacatejas, ¿cuál ha sido su conocimiento y qué se puede hacer en estos casos, senadora? Bueno, Pedro, yo quisiera arrancar por decirles que la herencia en el Congreso no, lo peor de la herencia en el Congreso no es lo que no se ha hecho, es lo que se ha hecho mal, es las prácticas que dificultan el cambio. El Congreso de la República tiene unos métodos, unas prácticas que imposibilitan el cambio. Es así como las minorías en el Congreso realmente no cuentan. Es una suerte de apariencia cuando se dice que hay unas circunscripciones especiales, por ejemplo, o cuando hay unas minorías de oposición. Realmente el espíritu del Congreso, que es la concertación, que es el consenso, se supone que las leyes de la República salen por consenso, no es lo que se aplica. Y ese consenso es más una transacción. Los que no tenemos con qué transar porque nuestra lucha es la vida, pues difícilmente conseguimos unos votos a través de la disertación, a través del debate profundo, a través de las ideas y sobre todo a través de las propuestas. En este momento yo les puedo decir que esa es la herencia peor, la de las malas prácticas, la del mecanismo mediante el cual el Congreso adelanta sus funciones. Y es así que es difícil de erradicar, porque podríamos superar esos vacíos jurídicos que hoy se tienen. Evidentemente no es el único. Yo quiero contarles que recientemente acabamos de sacar por una ponencia de mi parte la ley de pasivos ambientales. Recordemos que el concepto de pasivos ambientales no existía en nuestra legislación, existía a través de la jurisprudencia, es decir, muchas sentencias en Bogotá, muchas sentencias en Antioquia, Cundinamarca, sobre pasivos ambientales, los jueces legislando precisamente porque los legisladores no acometen su tarea. Nadie se quería meter con ese asunto. Nadie quería hacer nada con ese asunto de los pasivos ambientales. Cuando nosotros llegamos, asumimos la ponencia. De niña del Partido Verde fue radicada en un proyecto de ley por el Partido Verde, pero también tengo que decirlo, el Partido Verde es el más tibio de los tibios, entonces no quiere cambios profundos. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad, como lo he venido planteando. Yo estoy muy preocupada con un debate que tuvimos la semana pasada sobre la ley 1333, que es la de sancionatorio ambiental, porque lo que pretende el Partido Verde es que la sanción ya sea un mero documento escrito, pasar de la sanción preventiva a un escrito, a un llamado por escrito a las multinacionales, a las empresas o a los infractores ambientales. Y lo que yo pedí es que ese escrito, ese llamado
por escrito, se hiciera público, es decir, que todos los activistas lo conociéramos, que fuera tipo edicto. Cuando hay una sanción ambiental, lo mínimo que nosotros esperamos es que se haga público y que salga por todos los medios y que salga por la radio y que salga por la prensa, pero no que quede oculto el daño que hicieron. Ese tipo de cosas son muy complejas. ¿Por qué? Porque uno diría que lo más difícil en el Congreso es la oposición. Yo no creo que lo más difícil en el Congreso sea la oposición, porque de la oposición sabemos qué esperar. En cambio de estos partidos que están y no están, que unas veces están por unas cosas y otras por otras, que aparentan el cambio pero no lo quieren dar de fondo, es donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Luchar contra esa apariencia es mucho más difícil, Pedro, y por eso quería arrancar por allí la respuesta que me pides. En relación a los tratados, nosotros no hemos tocado, hemos aprobado varios tratados. La Comisión Segunda del Senado tiene unas carpetas inmensas de tratados que no se han ratificado en Colombia. El último tratado que se está intentando ratificar, que vamos en segundo debate, es el tratado sobre la migración, sobre la protección de los derechos humanos para las poblaciones migrantes, sobre todo con la preocupación que tenemos en el tapón del Darién. Y yo no me explico con una situación que vivimos en Antioquia desde hace tanto tiempo, de personas no solo haitianas, sino venezolanas, colombianas, que atraviesan esta selva para cruzar hacia Panamá y ponen en riesgo su vida. ¿Cómo no se había aprobado este tratado tan elemental? Resulta que no, que se aprovecha estos espacios para aprobar tratados que están en nuestra contra, no los que nos benefician y nos ayudan a manejar una situación internacional tan difícil como la de los migrantes. Es una situación sumamente compleja para el país. ¿Cómo tratar a población migrante que no habla nuestro idioma, que está en nuestro territorio, que sigue teniendo derechos en nuestro territorio, como es la población haitiana? Los venezolanos por lo menos hablan nuestro idioma y se quejan y hay que buscar ayudas y siempre tratar de ser solidarios con ellos, pero para una población que no habla nuestro idioma, que no tiene nuestras mismas costumbres, pero además que es negra, racializada y entonces discriminada en esos corredores de la muerte, yo digo, ¿cómo es posible que no hayamos avanzado en eso? Pero tendría muchísimos ejemplos que dar. Por el contrario, los anteriores congresos sí aprobaban este tipo de tratados en nuestra contra, que hoy nos tienen en sendos problemas internacionales por las múltiples demandas que tenemos en contra de nuestro país. Yo quiero decirles que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado está haciendo un trabajo increíble. Es una agencia que no se nota, que nadie habla de ella, pero que nos ha defendido. Acabamos de ganar una demanda internacional de muchísimos millones de dólares, porque además todas son en millones de dólares, por el mega problema de Reficar, la mega corrupción de Reficar. Nadie dijo nada. Ustedes no vieron un escándalo en los medios de comunicación diciendo qué buena defensa jurídica se dio nuestro Estado colombiano para no perder, pero si hubiésemos perdido, inmediatamente habría sido escándalo porque las finanzas de la nación se habrían afectado. Pues bueno, el mayor número de demandas internacionales se presenta en razón de los conflictos socioambientales con multinacionales mineras. Después de las multinacionales mineras están todos los litigios asociados al extractivismo. ¿Eso qué quiere decir? Que los temas ambientales son fundamentales para la defensa jurídica de nuestra nación. Y en esos tratados internacionales no quedó la cláusula ambiental. Entonces, si no queda una cláusula ambiental, esto es gravísimo porque por cualquier cosa nos demandan. Nosotros no podemos ni siquiera intentar aplicar las sentencias favorables, que no son muchas, pero son. Tenemos la de la ventanilla minera por el decreto 044 que lo saca nuestro Ministerio de Ambiente para aplicar la sentencia del Consejo de Estado en relación a la ventanilla minera. No se hace aplicable porque en el tratado internacional no quedó la cláusula. Eso, a eso se dedicó nuestro ministro Umaña y yo tengo que lamentar que nos haya dejado, em, pero él se dedicó a renegociar tratados internacionales en una labor silenciosa, diplomática, juiciosa, para poner la cláusula ambiental. Así que para mí es el primer ministro de comercio que yo puedo decir es ambientalista y tiene claridad ambiental para las relaciones internacionales. Logró varios de esas
que varias de esas cláusulas se incorporaran en esos tratados y para nosotros eso es una garantía de que los derechos ambientales están por encima de todo, están por encima de los negocios, están por encima de los supuestos derechos adquiridos. El debate que nosotros dimos, Pedro, en el Congreso fue, no existen derechos adquiridos en materia ambiental. No pueden alegar derechos adquiridos en materia ambiental y quisiera dejar eso como primer mensaje en esta entrevista. Un gran Eso logro. ya es una lucha ganada, eso ya está, digamos, en el acervo de las discusiones del Congreso, ha sido muy complejo y todos los congresistas que uno escuchaba es, no, no voy a tocar los derechos adquiridos. Es un asunto como el de la propiedad privada, como si fuera absoluto. Es absoluto para el neoliberalismo, pero no es absoluto para quienes protegemos y defendemos la naturaleza. Entonces, no existen derechos adquiridos en materia ambiental. En relación a lo que decías del código minero, nosotros, esta curul se dedicó un año entero de esta curul a recorrer todo el país. Hicimos más de 50 espacios, 29 audiencias públicas por todo Colombia, en los sitios de mayor extracción minera, pero también en los sitios de mayor resistencia minera. Eso hace que tengamos un panorama nacional, le presentamos al país una sistematización de esos 50 espacios y 29 audiencias y presentamos un borrador para la reforma al Código Minero al Ministerio. Es el Ministerio el que estructuró entonces con las demás carteras la nueva propuesta que está hoy en consulta previa, libre e informada, porque recordemos que para reformar la ley 675, la del Código Minero, pues hay que hacer consulta previa, libre e informada. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna iniciativa congresional pudiera reformar el Código Minero, porque requiere del concurso del gobierno. No hay manera de sacar esto por separado. Otras iniciativas que no requieren consulta previa se pueden desarrollar vía congresional y no requieren de la aprobación o desaprobación del Ejecutivo. En este caso sí se requiere. Se requiere porque es el Ejecutivo el que lleva a cabo la consulta con las comunidades étnicas. La mesa de concertación nacional de comunidades étnicas se reúne con el Ejecutivo, tiene un espacio con el Ejecutivo. Nosotros quisiéramos dinamizar más esa mesa, pero eso hace parte de la autonomía de los pueblos étnicos, tanto indígenas como afro, y dependerá de su propia dinámica. En este momento estamos esperando, Pedro, que nos den la devolución del proyecto que les presentó el gobierno, que es una iniciativa que surge en el Congreso, que se hace con todas las comunidades, se le presenta al gobierno, el gobierno la complementa con todas las carteras y ya se la entrega a los pueblos étnicos. Nos la deben devolver ya para su radicación en el Congreso de la República y empezar este debate. Es un debate sumamente complejo, estamos hablando de más de 200 artículos. Yo le he dicho a la ciudadanía que tenemos que estar preparados, sobre todo los ambientalistas tenemos que estar preparados, los mineros artesanales y ancestrales, porque sí ha sido difícil con los grandes poderes económicos que se tienen en la salud, en las pensiones, sacar adelante las reformas del cambio, las reformas sociales, va a ser mucho más difícil las reformas en contra del extractivismo. Que nosotros lo que estamos buscando con esa reforma es poner límites. Y en esto quiero ser muy clara, nosotros no queremos una reforma que amplíe la posibilidad extractiva en nuestro país. No queremos que la tecnifique, que la reduzca, que la concrete y sobre todo que no haga tantos daños como hoy los está generando. Eso quiere decir que se van a afectar unos intereses. Por lo tanto, pues ya hemos visto cómo se han movido los gremios mineros, cómo se han movido los gremios energéticos. El tema energético de las hidroeléctricas que tú comentabas también, lo hemos tratado en más de 6, 7 debates en términos tarifarios. ¿Qué quiere decir eso? No en términos ambientales, sino en términos de las consecuencias, las altas tarifas de energía para nuestro país. A eso nos hemos dedicado, ya llevamos muchos debates. El presidente ya dio la orden, la tarifa de energía en este país se tiene que reducir. ¿Cómo se va a reducir? Esa es la gran discusión, pero se tiene que reducir porque la gente no aguanta más. Desde esta curul estamos preparando un proyecto de ley de tarifas diferenciales para pueblos, para poblaciones vulnerables energéticamente, y trabajamos en el concepto de vulnerabilidad energética.
Yo acabo de llegar de la represa de la hidroeléctrica de Betania en el Huila, de conversar con los pescadores, con las poblaciones afectadas. Eso es una hidroeléctrica de más de 37 años, está a punto de terminar su vida útil y por lo tanto la reflexión ya no solo es en términos de los costos tarifarios, sino de qué pasa con la vida útil de los embalses, la sedimentación y por qué en este país no hay obligatoriedad de una licencia de construcción y tampoco la obligatoriedad de que se dé, así como en todos los proyectos, una etapa de cierre, porque las hidroeléctricas no tienen etapa de cierre. Y en ese sentido, senadora, sobre el tiempo que nos queda, que desafortunadamente no es mucho, su gestión, hay tres corporaciones que nosotros en Territorio Verde hemos sacado a relucir sobre su gestión, que no es buena, que son las tres corporaciones del eje cafetero, Corpo Caldas, Lacarder y Corpo Risaralda. Allá, ¿qué ha pasado? Porque digamos que con un reconocido, seguramente usted lo conoce, señor Néstor Ocampo, él nos ha llegado mucha información, hemos tenido la oportunidad de poder revelar muchas acciones que están cometiendo allá con el aguacatejas, con el tema de la cantidad de tierras que están comprando estas multinacionales y cómo estos departamentos como el Quindío prácticamente están sometidos a lo que se quiera hacer allí. Pero concretamente estas tres autoridades ambientales son las que nosotros tenemos en la mira porque definitivamente con la comunidad no le dan oportunidad de nada y definitivamente están es al servicio de estas grandes corporaciones que tienen impactos ambientales grandes con el aguacatejas. Bueno, lo primero, Pedro, es que son todas. O sea, yo no he encontrado una CAR que la gente esté contenta. Bueno, eso es No cierto, he, bueno, sí. no he encontrado la primera sin denuncias, la cantidad de denuncias que nos llegan todos los días de las corporaciones son impresionantes. Entonces, yo he iniciado una gira por todas las CAR del país. Hay que decir que cuando yo llego a esta curul, lo primero que pregunto es cuáles han sido los debates de control político a las corporaciones autónomas regionales en las comisiones quintas de Cámara y Senado. Y quedo sorprendida, ¿por qué? Porque el único ente que tiene posibilidades de hacer control político es el Congreso de la República por la autonomía que dio nuestra Constitución a las CAR. ¿Qué quiere decir eso? Que los consejos municipales, las asambleas departamentales, las gobernaciones, las alcaldías, un cabildo abierto, ninguna de las otras figuras que tenemos en Colombia para hacer control político aplica para las CAR, solo y únicamente, ni siquiera la plenaria del Senado. Porque revisando la ley quinta, solo está y es expreso para las comisiones quintas, donde tratamos los asuntos ambientales. Los asuntos ambientales no se han tratado históricamente en las comisiones quintas, así estén delegados a la comisión. ¿Por qué? Porque han sido comisiones que se han concentrado en los asuntos petroleros, en los intereses petroleros. Cuando yo fui vicepresidenta de la Comisión Quinta en el periodo pasado, lo que me encontraba en mi oficina era un gran eh, cuadro de la refinería de Barranca Bermeja. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, estamos en la comisión ambiental y estamos promoviendo, por lo menos en imágenes, eh, la explotación petrolera. Es una comisión dedicada al extractivismo, muy poco de lo ambiental. Trata, eso sí, asuntos de tierras. Ustedes pueden ver allí el perfil de los congresistas que hacemos parte de la Comisión Quinta y somos muy pocos los ambientales. Uno, en la Comisión Quinta de Cámara que yo pueda decir que es ambientalista y uno en la Comisión Quinta de Senado. Dicho esto, puedo decirles, todavía no hay debates de control político a las CAR. Y no los hay por una razón, y es porque las CAR fueron cooptadas por los poderes políticos. Quien proponga un debate de control político se lo va a proponer a los mismos integrantes del Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que se le haga el control político a la CAR,
sino que el juego va a ser con los mismos intereses que están reflejados en el Congreso. Los intereses políticos se tomaron las corporaciones autónomas regionales, pero también se tomaron las electrificadoras. Es decir, no es lo único que se han tomado. Usted no escucha hablar de las electrificadoras. ¿Por qué? Porque se las han asignado a grupos políticos históricamente. Entonces es muy difícil meterse con esos temas, porque ahí mismo se sentirá como un ataque a quien esté detrás de esa corporación. Caracterizar las corporaciones en el país en relación a los grupos políticos que están detrás es complejo para uno saber con quién se está metiendo. Es decir, la Carder no es la Carder. Eh, Corpo Caldas no es Corpo Caldas, Corpo Magdalena, Cor Antioquia, Corpurabá, Corporinoquía, que nunca le contesta ni siquiera a una senadora. Corporinoquía no le contesta a nadie. Nadie hace un derecho de petición que le conteste Corporinoquía. Y yo por eso voy a instaurar las acciones legales, porque lo primero que he hecho es oficiar a todas las corporaciones para conocer sus planes de trabajo, en qué van avanzando y poder hacer un debate riguroso de control político. Pero eso no se puede hacer si no tienes la información. Entonces, la primera dificultad es esa, conocer el trasfondo político de las corporaciones. La segunda es que todas manejan información a distintos niveles. Entonces, yo empecé un trabajo para que me respondieran sobre PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas, que son las de competencia de las corporaciones. Todas me responden algo distinto, es decir, no hay unificación en la información que dan. Cruzar la información de una corporación con otra se vuelve muy difícil, se vuelve una tarea de todo un equipo de trabajo porque cada uno tiene sus sistemas de información y no hay manera de cruzarlos. Eso nos pasaba en minería con la anterior delegación minera en Antioquia, que el sistema minero en Antioquia se llama Mercurio. Imagínense ustedes cuál era la concepción ambiental que tienen en Antioquia. Entonces, en ese ejercicio, senadora, tan complejo de poder determinar la gestión y el control, obviamente, que tiene que hacerse a estas autoridades ambientales tan cuestionadas, ¿cómo se puede seguir avanzando? ¿Cómo puede concretarse ya eh, un control y sobre todo unos resultados que está esperando todo el país? Porque básicamente los recursos naturales no renovables y todos estos proyectos mineroenergéticos son realmente un problema. O sea, de ninguna manera se opone al desarrollo económico. No hay una oposición de parte del ambientalismo al desarrollo económico, pero a un desarrollo económico responsable, totalmente ajustado a estándares de calidad y sobre todo de protección de los recursos naturales. Básicamente ese es el escenario, ¿no? Bueno, Pedro, yo lo que creo es que la tarea es desde este lugar comprender, porque nosotros desde el activismo teníamos otra perspectiva, otra dimensión de la situación. Nosotros creíamos que simplemente las empresas estaban cooptando las CAR y no que había unos poderes políticos cooptados por las empresas y que estos poderes políticos eran los que se adueñaban de las CAR. Aquí tenemos un panorama distinto. Entonces, lo que yo he venido haciendo es un recorrido por las CAR, hablándoles de frente de las preocupaciones, diciéndoles que vamos a hacer no solo la audiencia de PCHs que les compete directamente, que lamentablemente la teníamos para este jueves y la tuvimos que aplazar porque el salón de plenaria del Senado convocaron a sesiones y yo estoy concentrada en que esa audiencia, que sé que es muy difícil que el país entienda, porque ahora dicen entonces, ni grandes centrales ni pequeñas, no, pequeñas, con qué condiciones y adentrarnos en el mundo de las pequeñas centrales. Así como hay mucho que decir de las grandes centrales hidroeléctricas todavía en el país. El país le falta mucho por conocer de las grandes centrales hidroeléctricas. Pero entonces he hecho un recorrido, me reuní con las tres CAR que tú mencionas, eh, Corpo Caldas, la CAR Quindío y la CARDER de Risaralda. Y empezamos a debatir varios puntos. El primero, el número de sanciones, de procesos sancionatorios que ellos tienen abiertos. Una corporación tan pequeña como la del Quindío, que tenga más de 900 procesos, eso es muchísimo. Es que realmente el departamento es muy pequeño como para que tenga tantos procesos abiertos. Tiene una alta litigiosidad, es decir, hay conflictos en el departamento que hacen que la litigiosidad sea muy alta
y abordar cómo están ellos tratando las denuncias de la gente, cómo las llevan, qué garantías les dan a la gente. Evidentemente, como lo decía ahorita, tenemos un problema con la 1333, pero empezamos a debatir ese asunto, es decir, ¿qué necesitarían ellos para que le respondan a la gente? Y que se sepan que nosotros estamos desde la curul muy pendientes de la situación. Les pedimos la información sobre las concesiones de aguas, porque las concesiones de aguas son vitales para entender cómo está el recurso hídrico en el departamento, en los departamentos. Lamentablemente, la única corporación que no asistió a la reunión que yo convoqué fue Corpo Caldas. Se conectó de manera virtual, no nos podíamos, no había buena señal, en fin, esto muestra también el interés por lo que nosotros estamos diciendo. Estamos tratando de concretar el asunto para hacer el debate de control político, es decir, cuál sería aquella prioridad que esta curul sobre la cual se va a enfocar en el debate de control político y a qué corporaciones le vamos a hacer control político. Yo estoy aterrada con la desidia de Corporinoquía, pues porque es un territorio maravilloso y porque tendría que darle respuestas al país. Pero también entiendo las necesidades de hablar. Corpo Sucre, por ejemplo, tampoco responde. Y Corpo Sucre tiene nada más y nada menos que una de las regiones más biodiversas, que es la Mojana, que la ven como un problema, pero que nosotros los ambientalistas la vemos como una maravilla. Entonces, nosotros estamos diciendo cuáles son las corporaciones que ni siquiera le responden a un congresista de la Comisión Quinta, que es el único que les puede hacer debate control político. ¿Cuáles son las que le responden con lo que no es? Porque también es cierto que creen que no conocemos de los asuntos ambientales. Si yo no tuviera la experiencia que tengo, te lo digo, Pedro, ya nos habían enredado. O sea, es muy difícil hacer la tarea. Si usted llega novato a esto, no es capaz. Son corporaciones que tienen muchos recursos designados en investigación y tienen una alta capacidad de argumentar lo que ellos, ¿por qué? Porque han tenido que defender sus decisiones también. Entonces, la defensa de sus decisiones ha hecho que se vuelvan especialistas. Y les pongo el ejemplo de la corporación que tiene mayor concentración de PCHs en su territorio, que es Cornare, en el oriente de Antioquia. Yo les decía a los activistas, si no nos ponemos a estudiar su sistema de información, su alta capacidad tecnológica, nos derrotan. O sea, nosotros tenemos que ser más fuertes que la CAR para poder enfrentar a la CAR. Y eso requiere una especialización, una especialidad, dedicar nuestro tiempo a esto. Por eso es mucho más difícil que hacer debate y control político a otras situaciones del país que se abordan desde aquí, desde Bogotá. En relación a las corporaciones, nosotros sí tenemos que ir a los territorios. Entonces yo he estado en Arauca preguntando qué pasa con Corporinoquía. O sea, ¿cuándo ha ido a esos pozos petroleros, a esas ciénagas, a esas lagunas que ha afectado el mundo petrolero de este país? Que les ha dejado hacer lo que se les dé la gana. No les ha importado los ecosistemas. Y eso nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que hay que ir entendiéndolo. ¿Por qué? Porque no es una sola entidad, no es la ANLA. No son un montón de corporaciones dispersas, unas más graves que otras, hay que decirlo. Hay unas corporaciones que evidentemente manejan muchísimos más recursos, como la de Boyacá, que maneja una millonada astronómica y que uno se sorprende de que eso no se vea reflejado entonces en la relación con la naturaleza, en el cuidado de la naturaleza, en los avances. Otra tarea que estamos haciendo es mirando cuántos son los recursos de transferencia del sector eléctrico a las CAR. Hay corporaciones autónomas regionales que dependen casi que en más de un 50% de los recursos que reciben anualmente de los recursos de transferencia. ¿Qué quiere decir eso, Pedro? Quiere decir que ellas no van a estar en contra ni van a negar licencias ambientales porque la sobrevivencia, la subsistencia del mismo funcionamiento de la CAR depende de las transferencias del sector eléctrico. Entonces, oponerse a una pequeña central hidroeléctrica, decirle que no, o sacar autos, o sacar resoluciones, o hacer procesos en contra de grandes hidroeléctricas, pues va a ser muy difícil, que dependen de esos recursos de transferencia. La ley 99 generó una dependencia de las corporaciones
que son para cuidado del ambiente de lo que afecta al ambiente. Entonces ahí estamos diciendo, tenemos una contradicción, hay que resolverla, pero para resolverla hay que hacer una reforma, unas reformas estructurales a las CAR. Yo aspiro a que podamos hacer un debate de control político con todos estos elementos, que la ciudadanía pueda informarse. Veo mucha dispersión en el movimiento ambiental. Yo entiendo que estamos en un momento como de transición, de no sabemos si nos oponemos al gobierno, si estamos a favor del gobierno, y en esta disyuntiva ha hecho mucho más difícil que entendamos cuál es nuestro papel en este momento. Yo lamento mucho que no hayamos tenido esa claridad, lamento lo que ha pasado con ciertos colectivos ambientales, porque nos ha faltado reflexión, análisis de coyuntura, análisis de la realidad política de los asuntos ambientales y del extractivismo, que es distinta a la coyuntura política en materia de salud, en materia de relaciones internacionales, que no hemos sabido diferenciar. Entonces, yo aspiro a poder hacer ese debate de control político con todo el rigor lo más pronto posible, a erradicar proyectos de ley estratégicos que más allá de tener los votos o no, creemos que hay que proponerle al país, hay que decirle al país que no puede seguir teniendo ganancias eh, exorbitantes sin límite alguno a las generadoras de energía. Por eso el proyecto de tarifa diferencial que busca ponerle tope a las ganancias del sector energético como un mínimo, porque hoy pueden ganar todo lo que ellas quieran. ¿Y cómo gana el sector energético en Colombia? A través de nuestra agua, a través del agua que es de todos, que se supone que es el agua de la nación. Ponerle topes a sus ganancias en materia financiera también es cuidar nuestros bienes de la naturaleza. A veces no se entiende porque tendríamos entonces que hablar solo de agua, ¿no? A nosotros en Colombia, los activistas que defendemos el agua, pues nos ha tocado hablar de petróleo, nos ha tocado hablar de hidroeléctricas, nos toca hablar del aguacate, que seca nuestros suelos, que acaba con la diversidad, nos toca hablar de un montón de cosas, nos toca hablar de geología, porque ni modo, esta es la realidad que tenemos. Entonces yo tengo mucha esperanza de que se abra un debate sobre los topes en las ganancias al sector eléctrico en Colombia, precisamente para el cuidado de ese recurso que es el más sagrado, que es el agua de nuestra nación. ¿Le puedo sugerir dos cosas, senadora, en esa Pero agenda precisamente del debate de control a las corporaciones autónomas regionales? lo Bueno, primero es elegirlas, que sí, todas están mal. Entonces, claro, pero digamos que para que se haga algo que nosotros estamos solicitando hace muchos años con urgencia, es que el ordenamiento ambiental del territorio se pueda establecer como una verdadera herramienta, no solo de ejercicio y de gestión misional de esas corporaciones, porque eso hace parte de su misionalidad, sino porque realmente se tiene que cumplir para proteger todos estos recursos naturales, no solo el agua, sino todos los ecosistemas que están en- asociados a ella. Y lo otro es que en lo que usted acaba de mencionar hace un momento, esa dependencia de una corporación autónoma de los recursos que le dé una central hidroeléctrica, necesariamente eso tiene que cambiar, porque el Estado mismo tiene que proveer los recursos de sostenibilidad o otros recursos, como por ejemplo, algo que nosotros se lo hemos planteado directamente al ministerio, es que los bonos de carbono sean administrados por las instituciones del Estado colombiano, como precisamente las corporaciones autónomas, el mismo ministerio, en fin, incluso aquí en Bogotá está por la empresa de acueducto, pero que tengan un fin específico y un control del Estado para que los recursos tienen que lleguen a los indígenas en la selva que están cuidando, a los campesinos, a las comunidades afros, en fin, a quien sea, pero que haya un control directo del Estado para que estos recursos realmente cumplan una financiación. Y pongo, por ejemplo, el caso que usted misma nos comenta ahorita de esta corporación, que no recuerdo el nombre, que depende de sus ingresos de lo que produzca una central hidroeléctrica. Eso no tiene sentido. la, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, el reciente estudio que Acá. dice la CAM, es cómo los recursos por el Quimbo y Betania son más del 50% de los recursos que tiene la corporación para su funcionamiento. Hay dos pequeñas hidroeléctricas en el Huila, en el departamento del Huila, que son además de administración de la electrificadora del Huila, es decir, de la electrificadora local, que no tienen unos recursos muy grandes de transferencias,
pero la CAM depende hoy de estos proyectos hidroeléctricos, depende de esas transferencias. Entonces, es muy difícil hacer desde allí ese trabajo. Hay que decir que la CAM también ha destinado unos recursos importantes para la restauración de algunos ecosistemas hídricos, pero nunca va a ser suficiente. Siempre va a faltar, siempre va a haber una disyuntiva ahí. Bueno, estos recursos los necesito, ¿cómo hago yo críticas sustanciales? Si tiene que hacer una crítica porque nos sometemos a un debate profundo, que es que se acabe la vida útil de una hidroeléctrica. Eso es un debate muy importante para este país y lo va a dar la represa Betania. Hay otras hidroeléctricas que ya están en esa finalización de esa vida útil y que este país se ha negado a dar ese debate. Ya la sentencia de la Corte, la sentencia de unificación sobre el río Anchica ya se pronunció sobre el tema de sedimentos. Entonces, o seguimos mirando para otro lado o enfrentamos los problemas que tenemos y es esta dependencia de los recursos. ¿De dónde van a salir? Esa es la pregunta que nos hacen ellos. Yo no sé de dónde van a salir, pero están sesgando su criterio ambiental, porque el que pone la plata pone las condiciones. Y nosotros por eso tenemos ese debate que es profundo, que cuando se habla de plata, pues todo el mundo quiere decir yo ahí no me meto. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por el espacio. Te dejo. Senadora, muchísimas gracias por su generoso tiempo y esperamos que en una próxima oportunidad podamos volver a encontrarnos con la audiencia de Territorio Verde porque básicamente estos temas no terminan acá. Así es. Un saludo. Seguramente, seguramente serán después de ese debate que usted está organizando. Muchas gracias. Un buen día. Bueno, como ustedes lo acaban de ver y escuchar, amables oyentes, estas son las respuestas que la senadora Isabel Cristina Zuleta nos ha dado, de la que hacemos una breve conclusión, porque obviamente la conclusión principal la tienen ustedes. Pero en lo que hemos podido entender en este caso es que la parte económica de los proyectos que ya se estructuraron y están funcionando así, no es fácil desmontarlos nuevamente y hacer un cambio como nosotros quisiéramos. Voy a poner un ejemplo. Al inicio del gobierno actual, del gobierno Petro, se habló de una necesidad que está sucediendo en el mundo y que está sucediendo, por supuesto, en Colombia, y es hacer las conversiones a energías limpias y no depender tanto del petróleo. Pero en lo que se ha visto en la realidad es que no es tan fácil decir que Colombia deje de depender del petróleo cuando una parte importante de los ingresos que tiene el país están dependiendo precisamente de él. Lo que se tiene que estructurar muy bien es lo que nosotros entendemos es esa transición, una transición necesaria, una transición urgente, una transición que no demanda nada más ni nada menos sino la sostenibilidad ambiental del país, que es lo más importante, pero que necesariamente tiene que trabajarse. Es decir, lo que nosotros entendemos que este proceso que nos va a llevar algunos años se tiene que hacer de forma rápida, pero de una forma muy efectiva y muy responsable. No solo con la economía del país, sino con los recursos naturales por los impactos ambientales y sociales que ello implica. Pero la conclusión principal la tienen ustedes en estos análisis. Lo que sí podemos dejar claro es que en los próximos meses en que se adelanten este tipo de situaciones, por supuesto que nosotros vamos a seguir contactando a todas estas personas que con anterioridad también llevamos un proceso, como es el caso de la senadora Isabel Cristina Zuleta, que estuvo con nosotros cuando estaba como activista y ahora está como senadora de la República. Muchas gracias, un buen día para todos y gracias por su audiencia.